Estás viendo Uno por Uno, Repercusión. Amigos, regresamos, continuamos aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. En este capítulo estamos en redes sociales para que continúen la conversación. Estamos hablando del caso de Venezuela. Ya entramos en materia de la situación diplomática. Hay un bloque de países que desconocen al régimen de Nicolás Maduro, por supuesto, para estar favoreciendo los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, que controlan una gran parte de América y donde estamos en una guerra comercial, política, sobre todo una guerra económica, donde Estados Unidos tiene una guerra comercial con Francia. Estados Unidos tiene una guerra económica con China. China amenaza los intereses de Estados Unidos de Norteamérica por cubrir y por adelantarse en la economía del futuro. Tiene las industrias a su favor, está ganando terreno en volverse la potencia económica que ya es, pero de forma hegemónica muy fuerte, y está en alianza con otro de los países que amenazan a los Estados Unidos de Norteamérica, que es Rusia. Ellos están en contubernio, en alianza con el país de Irán. Es muy importante hablar esto, y además tiene una presencia importante en el continente americano a través de Venezuela, a través de Cuba. Cuba, Venezuela son objetivos blancos de los Estados Unidos de Norteamérica para desbancarlos y recuperar los intereses, controlarlos y, como ha sucedido en mucho tiempo, poner gerentes a su disposición. México y Uruguay se pronunciaron de forma neutral ante esta situación. No vamos a intervenir en la autodeterminación de otros pueblos. En democracia se gana o se pierde por 1 o 2 votos. Ya hablamos de los factores. No hubo impugnación de parte de los candidatos que perdieron. Nicolás Maduro gana por un amplio margen. Aquí en Guanajuato, aquí en México, han ocurrido estas situaciones y han existido impugnaciones contundentes ante tribunales internacionales. Pero en Venezuela, que no es el caso, hay una participación internacional, hay cobertura periodística, están en el foco internacional porque además ha estado de forma, pues ya la historia de la permanencia de Hugo Chávez en el poder y ahora de su hijo político Nicolás Maduro, ponen y desprenden una serie de discusiones internacionales por saber qué está pasando ahí. Agredir a Venezuela, agredir a Cuba, es recibir votos para ganar Florida, para ganar el Congreso, las elecciones de noviembre y para ir trabajando la reelección. La etiqueta de la crisis humanitaria es precisamente para facilitar una intervención. Ahora, ¿cómo creamos la crisis humanitaria? Porque algún síntoma tiene que haber, porque si no, ¿cómo la justifico? Vamos a bloquear el país. La Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Hoy Venezuela es sometida a un conjunto de mecanismos de sanción económica ilegales, unilaterales. Ayer el presidente de los Estados Unidos, precisamente, desde esta misma tribuna, anunciaba nuevas sanciones, pretendidas sanciones económicas y financieras contra nuestro país, precisamente en el santuario de la ley, en el santuario de la legalidad internacional. ¿Sabe el sistema de Naciones Unidas que las sanciones unilaterales, utilizando el dominio, el favor de la moneda y la persecución financiera, se consideran ilegales desde el punto de vista del derecho internacional? Venezuela abre el panorama y tiene apertura para gestar un proceso electoral transparente, y entonces no hay impugnación. Pasa prácticamente casi un año desde mayo de la elección de 2018, hacen un cabildeo con los Estados Unidos de Norteamérica y entonces preparan y gestan una matriz de opinión internacional para tratarlo de desbancar de forma mediática. Ni los tratados ni las normas frenan a los delincuentes. Y tratándose de intervención militar, Estados Unidos se lleva el premio. Puede actuar por su cuenta y así lo hace. En primer lugar, los agresivos aquí son los imperialistas, que bombardean, matan, asesinan. Cuando uno hace un señalamiento como el que yo hice,
una crítica histórica incluso, bueno, ya está la historia, las invasiones a Panamá, Dominicana, el golpe contra Allende, el golpe contra Venezuela, todo facturado en Estados Unidos. Esa no es ninguna agresión, Patricia, eso es la verdad, es un análisis histórico para proponer la necesidad de un nuevo tiempo, incluso es un mensaje a los Estados Unidos, que nos respeten, que respeten al mundo, que haya un mundo de paz y de igualdad. El petróleo que nosotros le vendemos a Estados Unidos, pudiéramos vendérselo a otros clientes. Nos sobran clientes. Mira, yo me reuní esta mañana con un grupo grande de jefes de gobierno que necesitan petróleo. Y si tú sumas lo que necesita aquel, no voy a nombrar a nadie para evitar especulaciones, me puse a sacar la cuenta ahora, ya excede lo que nosotros le enviamos a los Estados Unidos, que es 1,5 millones de barriles diarios. Ahora, se trata de que hemos heredado nosotros un sistema económico de 100 años. Venezuela es dueña en Estados Unidos, tú lo sabes, eran 8, hemos vendido una refinería hace poco, en más de 1.500 millones de dólares, fue un buen negocio. Pero tenemos allá 7 grandes refinerías, venezolanas 100%, 14.000 estaciones de combustible. Es posible que tú vayas en tu vehículo y algún día eches gasolina venezolana a través de la Citgo. Ahora estamos incluso donando combustible de calefacción a los pobres en Estados Unidos y tenemos convenio con varias ciudades, Boston, Nueva York, Chicago, y eso se está extendiendo por todas partes. Así que hay un sistema heredado y no es para nada de nuestro interés es suspender ese mecanismo de comercio. Ahora, tú recordarás, en los tiempos de la Unión Soviética, aquellos dos colosos se enfrentaban en el mundo entero y sin embargo comerciaban entre ellos. Lo mismo pasa con China y Estados Unidos. Tú vives en Estados Unidos. Hay una crisis en Estados Unidos. Es lo que llama la teoría del caos, una de las leyes del caos. El aleteo de una mariposa hoy produce una tragedia, una crisis en Estados Unidos. Nosotros no queremos para nada perjudicar a ustedes quienes viven en Estados Unidos. Y más bien estamos ayudando hasta los más pobres, pero exigimos respeto a ese gobierno. Si ellos decidieran no comprarnos petróleo, no les venderíamos, pero es una cosa comercial, pero no nos afectaría para nada a nosotros. Ellos serían los afectados, y sobre todo ustedes, los ciudadanos de los Estados Unidos. Ahora, con este caballero no se puede ni hablar, porque él anda a pedradas, ¿no? El tejano que anda disparando desde la cintura, o con una ametralladora. Pero fíjate que yo voy a Nueva York, yo regreso hoy a Caracas, recibo al presidente de Irán mañana, va a estar 2 días con nosotros, sigo a Nueva York a las Naciones Unidas. Estados Unidos, el gobierno, violando flagrantemente los convenios internacionales, le ha negado la visa a mi equipo de seguridad, a mi avanzada y hasta a mis médicos. Nosotros tenemos afortunadamente relaciones excelentes con 99,9 de los países del mundo, ¿no? El único con el que tenemos esas relaciones desastrosas es con el imperio. Ahora, te repito, la culpa es del imperio. Con Irán, continuar fortaleciendo una alianza estratégica que ya comenzó desde 1999, cuando fui a visitar al entonces presidente Khatami, que anda, por cierto, por Estados Unidos hace unos días, creo que estaba por CNN, yo lo vi por CNN. Continuar fortaleciendo la alianza estratégica. Hemos venido avanzando en el sector energético, industrial. Irán, tú sabes que dio un gran salto adelante en desarrollo tecnológico, sobre todo, bueno, la revolución islámica. Y Irán ahora nos transfiere tecnología. Te voy a poner un ejemplo. Venezuela durante 20 años no tuvo ningún tipo de apoyo o de capacidad para fabricar maquinarias agrícolas y tenemos gran potencial agrícola. Pues ya estamos construyendo tractores en una empresa mixta llamada Benirán Tractor. Estamos hasta exportando, ya mandamos a Bolivia 50 tractorcitos, baratos y de los mejores. Entonces, ese es un ejemplo. El otro es una empresa mixta petrolera. Vamos a ir a la faja del Orinoco, la más grande reserva de petróleo del mundo, a empezar la primera perforación de una alianza entre Petropar, la empresa iraní, y PDVSA para producir petróleo. Negocios y avance en lo político. Pero la diplomacia exige un frente unido, la participación de México por garantizar, porque muchos han estado atacando que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere atender el artículo 89 de la Constitución, que se trata de resguardar, de respetar la autodeterminación, la soberanía de los pueblos, proteger derechos humanos, entonces que no haya violencia. México interviene diplomáticamente bajo una alianza con la Organización de las Naciones Unidas para tratar de frenar la violencia política.
que otros países irresponsablemente han venido a alimentar con sus posicionamientos respecto y de forma tardía a lo que aconteció por una elección que ya tiene muchos meses, en un año distinto, y además bajo el pronunciamiento inmediato de un señor que nadie conocía en la comunidad internacional y que además ni siquiera fue y hizo el esfuerzo de convencer a la comunidad venezolana de que él gane la elección. Entonces meten a Venezuela en una situación diplomática y ahora lo están presionando a que haya elecciones. Pero por supuesto ahí ya están los intereses de varios países detrás que por supuesto destinarían dinero para desbancar este gobierno y poner al que les interese, por supuesto de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos invadió a Irak a pesar de que eso constituyera una violación fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, y entonces eso nos representa la capacidad de los Estados Unidos de Norteamérica, además de la palestinización que están haciendo allá en Jerusalén, asesinando a palestinos a diestra y siniestra para querer acrecentar el poder del Estado de Israel, que es un Estado fundamentado por los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay un contubernio importante, donde es prácticamente pues la ocupación de los Estados Unidos de Norteamérica en esa región particular para hacerse de la Tierra Santa, porque pues in God we trust. Agradezco la generosa hospitalidad de las venezolanas y los venezolanos, y a nombre de todos los mexicanos les extiendo nuestra mayor felicitación, presidente, por el bicentenario de la independencia de Venezuela. Saludo desde luego al presidente Hugo Chávez, a sus distinguidas hijas y nieta. Le agradezco el enorme esfuerzo por organizar esta cumbre y también le transmito a nombre de los mexicanos el mejor deseo y expresión de solidaridad para el pleno y pronto restablecimiento integral de su salud. Estamos con usted en eso, presidente. Como decíamos hace rato, ay Jalisco, no te rajes, señor. ¿Usted cree que va a haber una posibilidad de reconciliación? Tengo entendido que usted quiso bien a un embajador mexicano que era Jesús Puente Leiva, que usted se llevaba bien con él, que le caía en gracia o le caía bien. Puente Leiva, ¿qué se haría? Hace. No sé qué se ha hecho Puente Leiva. Está en México. Ah, está en México. Sí. ¿Tú lo conoces? Lo conozco sobre todo por usted, porque él dice que él es muy amigo de usted, ¿o no tanto? Tuvimos una buena relación. Está presumiendo. Yo con él bromeaba, así como hoy usted me vio bromear con la embajadora argentina, ¿no? Yo con Puente Leiva, cada vez que estaba en un acto, yo algo le decía. Teníamos una buena relación. Le envío un saludo, en todo caso, desde aquí, claro, a Puente Leiva. Pero la relación con México va pues mucho más allá de asuntos anecdóticos o personales. No. En mi caso, yo cargo a México por dentro, y no estoy exagerando. Yo me crié en un campo, ¿sabes? Y en ese campo había un cine, el Cine Bolívar de Sabaneta de Barinas. Y mi padre era maestro de escuela. Y él tenía con nosotros una medida como de motivación. En base al rendimiento escolar, íbamos al cine con él o no íbamos. Y yo casi nunca me perdí las películas de los sábados, del matiné. Y eran películas mexicanas, yo me las vi casi todas. Las de hace poco me enteré y me dolió mucho, lo vi en televisión, murió Luis Aguilar, Antonio Aguilar. Tony Aguilar. De Zapata. ¿Ah? Hizo el papel de Zapata. Él hizo el de Zapata y el de Mauricio Rosales, ¿no? E incluso en una época, yo saliendo de la niñez y entrando en la adolescencia, me llamaban Tony Aguilar. Porque ¿sí? Yo me la pasaba cantando, Antonio Tony me decían, Antonio Tony, porque yo me la pasaba cantando las canciones de Tony Aguilar y trataba de darle el tono
Me dicen el Rayo, mi nombre de pila es Mauricio Rosales. Una canción, la del Rayo Rosales. Y así, ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Esa es la Ojitos Verdes. Antonio Aguilar. Vi casi todas esas películas. Luis Aguilar, que era hermano de Antonio. Bueno, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía, Flor Silvestre. Yo fui de esa época, yo me crié en ese cine. Y uno aprendió a conocer las rancheras, los mariachis. La primera vez que yo fui a México, ya de presidente electo. A ver. No, mentira. Yo había ido a México antes. Antes que me invitaron a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc era alcalde electo, gobernador de la Ciudad de México. Yo estaba saliendo de la cárcel, 94, 95. Y a través de amigos comunes me llega una invitación de ir a México. Y yo fui, conocí a Cuauhtémoc, almorzamos. Con mi hija María andaba yo, que tendría ella 15 años. Y andaba con William Izarra, el papá de Andrés. Estábamos comenzando nosotros apenas a hacer un pequeño grupo y a perfilar un proyecto. Hablamos un rato, almorzamos. Y luego fuimos a un sitio de música venezolana en México. Y algunas reuniones con otros grupos allá, de la izquierda, por supuesto. Recuerdo que por casualidad ese día llegó la marcha zapatista, muy grande, al Zócalo. Y estábamos en un hotel muy cerca. Mi hija estaba conmigo ahí en la habitación. Yo salía del baño, qué sé yo. Y me dice, papá, allá viene el Che. ¿Qué Che, chica? Me asomo. Sí, venía la marcha grande, pero con un Che gigantesco. Y parecía que el Che venía comandando aquello. Una vista impresionante. Bueno, esa fue la primera vez, pero yo le dije esa vez a Izarra, yo no me puedo ir de México sin oír unos mariachi, compadre. Y nos fuimos a la plaza Garibaldi. Y yo me tomé 5 tequilas. Claro. Como yo a México, yo sin tomarme. Y recordé en cada tequilazo mi infancia, mi juventud. Así que uno ama México. Y yo creo que este es un sentimiento de todos nosotros, los latinoamericanos. México, oye, México. Y México y sus posiciones políticas durante todo el siglo XX. México y la primera gran revolución de América Latina. México y Pancho Villa, Emiliano Zapata. México es México, pues. México es tan grande, y no me refiero a su tamaño geográfico, tan profundo, tan inmenso, que por más imperio que tenga al lado, succionándolo, envenenándolo, dándole, México siempre será México. Pobrecito México, dijo aquel, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero fíjate, sin embargo, ahí está México. Y yo sí quisiera mejorar las relaciones diplomáticas, políticas, económicas, sociales con México. Créeme que lo hemos intentado desde que estaba Zedillo. Varias veces fui a México y las reuniones siempre conversábamos. Luego ganó Fox y aquí vino Fox y teníamos grandes expectativas. Puente Leiva era uno que me decía, mire, Fox, él tiene visiones para América del Sur, usted va a ver el cambio. No se vio. Algunos destellos. Vino aquí con sus botas vaqueras, fuimos juntos al Panteón Nacional, hicimos una reunión del grupo de los 3, en ese tiempo era Pastrana, y empezamos una buena relación. Mira, yo recuerdo que Vicente Fox, incluso yo fui a la toma de posesión, él me invitó y fui uno de los pocos que asistió con él a Oaxaca. Recuerdo que iba en el avión Lech Walesa y otras personas más ahí, yo los conocí, saludé. Fuimos a Oaxaca a una asamblea indígena y nos sentamos a oír a los líderes indígenas. Yo estaba muy motivado, yo dije, oye, parece que de verdad este hombre viene, oye, a mirar al sur y a mirar a su pueblo, Dios mío, ojalá. Luego lo visité varias veces, hablamos de petróleo, de una alianza PDVSA con petróleos mexicanos, hablamos del gas, no dejé, cada vez que podía, en Quebec hablamos bastante. En una ocasión incluso Vicente me llamó y me dijo, Chávez, estoy preocupado porque vengo de Washington
Y bueno, y a expensas de que nos estuvieran grabando, incluso era por teléfono. Me dijo, estoy preocupado, Hugo, yo quiero ayudarte porque oí unas opiniones muy raras, me preocupa por ti, ¿no? Pero luego creo que a él, bueno, lo fueron llevando hasta que ocurrió lo que ocurrió, lamentablemente, ¿no? Ahora, después que pasó lo que pasó, a mí me usaron en la campaña, tú lo tienes que saber, para tratar de dañar a López Obrador. Yo no conozco a López Obrador. Incluso me hubiese gustado, lo confieso, haber conocido algo o alguien. Aquí vino una vez el hijo de Cárdenas de Cuauhtémoc, ¿cómo se llama? Que es gobernador. Se llama Lázaro Cárdenas Lazarito, Batel. ajá, que le dicen Lazarito. Aquí nos sentamos Lazarito y yo. Y le dije a Lazarito, llévale un abrazo a Cuauhtémoc, a López Obrador. A López Obrador. Dile que yo no lo conozco, pero bueno, que lamento mucho que estén inventando estas cosas, que si yo lo financiaba, que si él era igual a mí, no sé qué más. Pero toda una campaña tan perversa que tuvo, como tú sabes mejor que yo, que el Consejo Electoral o el órgano equivalente en México suspender hasta unas cuñas de televisión. Era una arremetida terrible. Entonces yo una vez lo planteé en reuniones de presidentes lo he planteado, sobre todo cuando vienen las elecciones. Yo les digo a los presidentes, bueno señores, yo les ruego que a mí no se me use como tema interno de una campaña, porque yo me guardo el derecho de responder o no responder, me reservo ese derecho. Entonces a veces uno responde y termina uno siendo el agresor. El tema de Fox, él fue el que comenzó. Después de la cumbre Mar del Plata, él dio unas declaraciones en el avión a los periodistas. Venía, parece que molesto, porque salió derrotado la propuesta de ellos, pues. El ALCA se acabó. Ya no era el Chávez solitario de Canadá, que me quedé solito cuando dije no estoy de acuerdo. Estaban los demás, todos aprobaron. Todos, hasta Cardoso. Yo le dije después, Cardoso, ¿y dónde está el discurso? Hablando del discurso, ¿no? Y la consecuencia con el discurso. Cardoso dio tremendo discurso esa vez, que yo lo aplaudí de pie. Me puse de pie y fui el único. Y me fui allá y lo saludé y lo felicité en Quebec. Cardoso terminó diciendo, el ALCA no es más que una propuesta, nuestro camino es el Mercosur. Oye, qué bueno. Pero luego aprobó todo. Y yo incluso le dije, bueno, Cardoso, ¿y el discurso? Dice, bueno, táctica y no sé qué más. Bueno, me quedé solo, ¿no? Y ahí debe estar registrado. El presidente de Venezuela no aprobó y bueno, fue el único que... Ahora en Mar del Plata, 5 años después, ya no estaba yo solo, era Lula, Kirchner, Tabaré, el paraguayo Nicanor, los 5. Ahí nos plantamos, pero en línea, y no pudieron, querían barrernos por avalancha. Fue cuando Kirchner dijo, no aceptamos que vengan a patotearnos aquí. Y se fue Bush, ya comenzando la noche se fue sudado y derrotado. Y Fox se quedó defendiendo con otros más. Entonces yo lo que hago es responder, ¿no? Lo que hago es responder. Lamento mucho que haya ocurrido esto, pero ciertamente tú comprenderás que es muy difícil que después que un candidato lo haya utilizado a uno, a mí, como objeto interno para restregarle al otro, que tú eres un dictador del Caribe como Chávez, para tratar de hacerle daño. Eso no es ético, eso no es política. Después que pasan las elecciones, si ese candidato gana, pretende tener buenas relaciones con nosotros. Bueno, uno pudiera tenerla, pero aquí hay dignidad, ¿sabes? Y aquí hay vergüenza. A veces uno trata de pasar la página. Con México hemos dicho, pasemos la página, pero sin embargo no es fácil. Hay muchos factores y sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que Venezuela tenga relaciones buenas con ningún país de América Latina. Ellos tratan de sabotearlas, de perturbarlas, y menos aún con México. Unas relaciones de Venezuela con México óptimas le preocuparía a Estados Unidos, porque nosotros sí tendríamos muchas cosas que decirle a los mexicanos. Desde nuestro punto de vista, buscar una alianza petrolera. Mira, México, los mexicanos deben saberlo. Esto a uno le preocupa. México, las reservas de gas de México van hacia abajo. ¿Por qué? Porque Drácula
Tienen a Drácula al lado. A Drácula al lado. Están chupando los Estados Unidos, bueno, una cantidad grandísima de recursos. Y luego el futuro de México. Y luego, ese es un tema, yo se lo planteaba a Fox, viendo las tablas de la OPEP. En la OPEP tenemos las reservas de cada país, nadie nos va a meter mentiras. Lo mismo que a Brasil, yo le digo a Lula, mira, según esto, a Brasil le queda reserva de petróleo hasta tal año, Lula. No te dejes engañar o manipular. Esta es la verdad, Lula. Está demostrado, ojalá consigan, pero mientras tanto, vamos a hacer un acuerdo, un plan. Venezuela tiene petróleo y gas para compartirlo de manera racional. ¿Ve? Nosotros sí tendríamos muchas cosas. Yo me imagino en México, ponte tú que yo vaya a una visita a México de 3, 4 días, a hablarle a los mexicanos. Eso les preocupa a los estadounidenses. ¿Ve? Habría cosas que decir, habría cosas que analizar. El TLC, por ejemplo. El TLC. ¿Ese es el futuro de México? ¿El TLC? ¿O sería algo como el ALBA? ¿O la integración de México verdaderamente a Sudamérica? A los proyectos, energéticos, científicos, tecnológicos, proyectos sociales de integración. Habría muchas cosas que decir y qué hacer con los mexicanos. Ojalá podamos hacerlo, ojalá. Respetando las particularidades de cada quien, como nosotros respetamos a Cuba y Cuba a nosotros, nosotros a Argentina y Argentina a nosotros, cada quien se respeta al otro, pero en fin, con ese respeto articulando acción conjunta y estrategias conjuntas. A México nosotros lo necesitamos. Muchas gracias, presidente. Gracias a ti, Elena, ha sido un gusto conversar contigo. Para mí también, mucho gusto. Gracias, Elena. Bolivia y Haití ganaron elecciones democráticas, señores. Estos son ejemplos importantes de lo que es una democracia. No eran dos ricachones que habían estudiado en la Universidad de Yale y que pertenecían a esta comunidad secreta de la School Bond Society, donde salieron importantes presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica porque defendían programas electorales prácticamente iguales y porque eran financiados por las mismas empresas. No, el pueblo de Bolivia eligió a uno de los suyos. El pueblo de Bolivia, el país plurinacional de lo que es Bolivia, es un país mayormente indígena, y eligen a un indígena como su presidente, al señor Evo Morales, y se convierte Bolivia en el país latinoamericano en tener el mayor crecimiento del PIB. De eso deberíamos estar hablando, de su estrategia, de los puntos fundamentales de la agenda de Evo Morales, que lograron revertir una destrucción económica, una falta de crecimiento económico anual que tenía el país bolivariano, una pérdida de sus recursos naturales que estaban sujetos a la inversión privada de las transnacionales, que son unas cuantas, y estaban acabando con el pueblo. Eligen entonces al señor Evo Morales y implementa una agenda para hacer crecer y para resguardar los intereses nacionales y para volver a tener Estado de Derecho y generar autodeterminación de su pueblo. Eso es la democracia, elegir a uno de los tuyos, no a uno de los impuestos para los intereses de un país extranjero. Entonces, ¿para qué ocurrieron las independencias? ¿Para qué ocurrieron tantas luchas por quitarse el yugo de una corona de otro país? Pero es lamentable que hoy en la opinión pública hay quienes están festejando eso y quienes ya se han acomodado a los gustos y a las tradiciones de estar viviendo bajo los intereses de otras transnacionales, de otros países, que solamente vienen y te utilizan como sus extensiones de capitales. Se llevan toda la riqueza a su país y nos dejan prácticamente en el desastre. Así ha ocurrido. Bueno, en México, más de 30 años con esta política de entreguemos todo, privaticemos todo y entreguémoselo a las élites extranjeras, además. ¿Qué ocurrió? No tuvimos crecimiento económico. Vinieron más bien las crisis y tenemos una situación de violencia y de barbarie. Eso es lo que no ha ocurrido en América Latina, desgraciadamente. Y hay una revelación, y por supuesto se trata de gestar un nuevo orden mundial a través de esta comandancia que hace los Estados Unidos de Norteamérica.
Por su parte, Israel ha convertido a Gaza en la mayor cárcel del mundo. Y queda un resto de vida en Jerusalén, donde está el centro comercial, donde está la universidad, la comunidad universitaria, el centro cultural de los palestinos. Israel ocupó el Valle de Jordán con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica ilegalmente durante varias décadas. Y hay una lucha de guerra de guerrillas en esa región por quitar el Estado de Israel, que ha venido a intervenir de forma ilegal con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el Estado de Israel se cobija en tener armas nucleares en su región. El Estado de Israel se cobija en el intercambio armamentista y militar que tiene con los Estados Unidos de Norteamérica. Vienen, invaden y asesinan a diestra y siniestra, como les parece, asesinando a niños, asesinando a madres de familia, y es un crimen de humanidad. Es un genocidio lo que ocurre con el Estado de Israel. Y ahí, entonces, ¿dónde está esta comentocracia? ¿Dónde están estos grupos políticos que se preocupan tanto por las democracias ajenas y por el bienestar del mundo? Eso no ocurre. Lo que ha disuadido al Estado de Israel en la guerra de guerrillas, ocupó el Líbano ilegalmente, como ya les dije, durante 20 años con el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica. La guerrilla los expulsó y por supuesto, ahora Estados Unidos tiene más de 7 bases militares en Colombia, manda más aviones y amenaza al Estado de Venezuela con imponer sus intereses sobre, pues, lo que le parece incómodo. Un régimen, un tipo que no conviene a sus intereses y que además va a estar en pugna. Además señaló el propio Nicolás Maduro que había hecho este desacato a la Asamblea Nacional, el Legislativo, del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a pausa y regresamos. Estás viendo Uno por Uno, Repercusión. Te felicito por el premio, Rómulo Gallego. Bien ganado y bien merecido. Muchas gracias. Que nos honra que seas tú la portadora de ese premio. Aquí estaba Gallego, en este mismo salón. Aquí fue que venía, según Jacopini Zárraga que te conté, él venía a darle los mensajes de los golpistas que estaban al frente, en el Palacio Blanco. Hasta que me cuenta Jacopini que se paró Gallegos y le dijo: ya basta, Jacopini, no negocio más. Ellos son Doña Bárbara, yo soy Santos Luzardo. A las 2 horas estaba preso ya, pero con dignidad. De ahí se fue a México. ¿Tú lo conociste? Sí. Sí, personalmente. Sí. Estuve leyendo algunas cosas. Sí, lo conocí. Rómulo Gallegos. Sí.